Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Pastor Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días, Yankeli. Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí pues en este podcast tan interesante. Sí, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema muy amplio. Yo le he dicho, mucha tela que cortar en este tema y tiene que ver con la Agenda 2030. Vamos a discutir aquí, Pastor, a profundizar, a ahondar en este tema con respecto a la visión ontológica, el ser de este tema de la Agenda 2030. Así que quiero que usted primero comience hablando un poco sobre la primacía del crecimiento económico, esa crítica ontológica. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Bien, el paradigma del desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030, pues en su versión actual, continúa perpetuando la primacía del crecimiento económico como motor de progreso, pero esta visión heredada del paradigma neoliberal ignora las complejidades y los límites ecológicos del planeta, perpetuando así una lógica de explotación desenfrenada de los recursos naturales. Desde una perspectiva ontológica, esta visión antropocéntrica resulta problemática, pues reduce la naturaleza a un mero objeto de consumo, la cosifica, negando pues su valor intrínseco y su papel fundamental para el sostenimiento de la vida. Bien, Pastor, pero ¿cuál es su crítica con respecto a este tema? Bueno, el crecimiento económico por sí solo no conduce al desarrollo sostenible. El crecimiento desenfrenado ha dado lugar a la deforestación, a la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la exacerbación de las desigualdades sociales. Rickman, en 2018, ¿verdad? En su estudio, citando a esta importante activista, Donella Amado, hablando sobre el crecimiento económico. Y es interesante esta activista, Donella Amado, Yankeli, porque ella, junto con un grupo de matemáticos, hizo una progresión del desarrollo y la explotación de los recursos naturales, y llegaron a la conclusión de que esos recursos naturales no podían llegarse por los límites pues, del sistema cerrado pues, de la ecología del planeta, los límites biofísicos mismos del planeta. Mado y su equipo de la MIT pues, desarrollaron esos modelos computarizados en donde realizaron interacciones complejas de la población humana y llegaron a la conclusión, y esos modelos revelaron, de que este sistema cerrado como planeta, teniendo un crecimiento exponencial, pues iba a llegar el momento en que iba a agotar las capacidades limitadas de los recursos naturales. Es decir, hablando pues en términos sencillos, los recursos, va a llegar un momento en que se van a agotar el agua, el aire limpio y todas las cosas que conocemos como lo conocemos ahora, van a llegar un momento, si seguimos en el camino que vamos, a una completa devastación. Así que el crecimiento económico tradicional se ha basado en la extracción y la explotación intensiva de recursos naturales no renovables, como combustibles fósiles, los minerales, los bosques. Sin embargo, estas reservas no son infinitas, son finitas, y a medida que se agota se vuelve cada vez más difícil y costoso acceder a ella. Mado pues argumenta que en un sistema finito como la Tierra, el crecimiento exponencial no puede mantenerse indefinidamente. Esa es la crítica. Muy bien, Pastor. ¿Y qué alternativas entonces tienes para esto? Bueno, definitivamente hay que repensar el papel de la economía. La economía debe estar al servicio de la sociedad y del medio ambiente, no al revés. Se necesitan modelos económicos que valoren el capital natural y promuevan una producción y consumo sostenible. Schwarzer, este autor, propuso en su enfoque holístico que reconocería la interdependencia entre los sistemas económicos, sociales y ecológicos. Abogó, ¿verdad?, por la creación de modelos económicos que valoraran el capital natural, reconociendo que la naturaleza no es una fuente ilimitada de recursos, sino un sistema complejo y finito que debe ser respetado y preservado. Además reconoce, Schwarzer, ¿verdad?, la importancia del capital natural, que incluye recursos como el aire limpio, el agua potable, los suelos fértiles y la biodiversidad. Estos recursos son fundamentales para el bienestar humano y para la sostenibilidad de los sistemas económicos a largo plazo. Sin embargo, en el modelo económico convencional, estos recursos se consideran gratuitos y no se reflejan adecuadamente en los cálculos económicos. Para abordar este desafío, Schwarzer sugiere
la adopción de un enfoque como la economía ecológica y la contabilidad ambiental, que buscan internalizar los costos ambientales y sociales en los procesos de la toma de decisiones económicas. Esto implicaría asignar un valor monetario al capital natural y considerar los impactos ambientales y sociales de las actividades económicas. Además, él abogó por la transición hacia la producción y consumo más sostenible, basado en principios como la eficiencia energética, el reciclaje de materiales y el uso de energías renovables, promovido pues al desarrollo de tecnologías prácticas, apropiadas, descentralizadas y en armonía con los límites de la naturaleza. Esa es la alternativa que se propone basado con estos teóricos. Muy bien, ahora quiero tocar un segundo punto, es con respecto a la mercantilización de la naturaleza, esa visión instrumental cuestionada. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Bueno, que el paradigma del desarrollo sostenible pues no cuestiona suficientemente la tendencia a mercantilizar la naturaleza, convirtiéndola en un mero recurso para la explotación económica. Esta visión instrumental que reduce la naturaleza a un mero objeto de valor comercial ignora su valor intrínseco y su papel fundamental en el sostenimiento de la vida. Desde una perspectiva ontológica, esta visión resulta problemática, pues cosifica la naturaleza y la priva de su subjetividad y agencia. Ahora bien, Pastor Guillermo, denos su punto crítico con respecto a esto. Bueno, la privatización de los recursos naturales ha limitado el acceso a las comunidades locales de estos recursos esenciales. Chiva expresa esto pues en 1991 en su libro La violencia de la revolución verde, donde habla que la mercantilización de la naturaleza ha sido una fuerza destructiva que ha conducido a la erosión de la diversidad biológica y cultural. La naturaleza ha sido reducida a un apolillado concepto de recurso natural que la convierte en materia prima para la industrialización. Vandana Shiva está destacada física, ecologista y activista por los derechos de las mujeres. Ha sido una voz crítica y contundente contra la mercantilización de la naturaleza y su devastadora consecuencia. En su lucha por la justicia ambiental y la soberanía alimentaria, ha denunciado como la visión reduccionista de la naturaleza como un mero recurso natural y ha pues descrito esto y ha denunciado esto en todas las áreas posibles. Urteaga en 1999 habla sobre el recurso natural como una propiedad, de lo que ha llevado a la cosificación de la naturaleza, y esto ha desencadenado en una espiral de destrucción de la biodiversidad. Desde el inicio de la revolución industrial y la expansión del capitalismo, la naturaleza ha sido progresivamente cosificada y convertida en una mercancía más, sujeta a la explotación desmedida y a la acumulación de ganancias. Esa es la crítica. Al reducir la naturaleza a ese concepto de mero recurso natural, se abren las puertas para su explotación irracional y su tratamiento como una simple materia prima para la industrialización. Por eso entonces vemos la deforestación, la contaminación de las aguas, del aire y la depredación de los recursos que en algún momento pues ya se van a ir terminando. Excelente, excelente, Pastor Guillermo. ¿Y qué alternativa hay para esto? Bueno, hay que establecer un mecanismo de protección de los derechos de la naturaleza. Se debe desarrollar mecanismos para la protección de derechos del medio ambiente, la creación de áreas protegidas, la prohibición de actividades contaminantes y la restauración de ecosistemas degradados. Ailton Krenak, ¿verdad?, líder indígena y ambientalista brasileño, expresa que necesitamos reconocer los derechos de la naturaleza y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, quienes han vivido en armonía con la tierra durante milenios, sin necesidad de depredarla hasta destruirla. En esta cita, ¿verdad?, Krenak, citado por Gutiérrez en 2023, aboga por reconocer los derechos inherentes de la naturaleza. En lugar de tratarla meramente como un recurso de propiedad, resaltar la sabiduría de los pueblos indígenas y colocar la naturaleza como un objeto de derecho. También enfatizar la necesidad de escuchar a la naturaleza, reconociéndola como un ser vivo, del cual los seres humanos somos parte integral y dependemos para nuestra propia supervivencia. Esta visión de Krenak pues se alinea con el concepto que otorga el estatus legal y moral a la naturaleza como sujeto de derecho, y con la importancia de establecer mecanismos concretos para proteger los derechos de la naturaleza y la preservación de los ecosistemas vitales. Fomentar este tipo de ética ambiental basado en el respeto a la naturaleza es necesario
para desarrollar una nueva ética ambiental basada en el respeto del ecosistema y de la naturaleza, como responsabilidad de los gobiernos, de las leyes y del ser humano. Esta ética debe basarse en el reconocimiento y el valor intrínseco de la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos bajo este enfoque. Búgalo, ¿verdad?, citando al filósofo Arne Naess, dice que necesitamos una nueva cosmología ecológica que reconozca la naturaleza como un sujeto vivo con derechos propios y nos vea a nosotros mismos como una parte más del entramado de la vida y no como sus dueños y administradores. Bien, Yankeli, queremos escucharte a ti ahora. Cómo tú, desde la visión ontológica, puedes darnos una visión crítica, pues, de la Agenda 2030. Bueno, Yankeli, la Agenda 2030 se presenta como un ambicioso plan transformador. Así es. Sin embargo, desde un análisis ontológico surgen preguntas críticas. ¿Acaso la Agenda 2030 se queda corta en su visión de lo que significa el ser y en su relación con el mundo? ¿Qué significa tener una visión ontológica en el contexto del desarrollo sostenible? Bueno, Pastor Guillermo, yo sí considero que se queda corta, ¿verdad?, en esa visión de lo que significa el ser. No está tan acercada a la realidad. Ahora, una visión ontológica profunda implica entender al ser, no solo como un individuo, sino como una parte de una red interconectada de vida. Al no cuestionar suficientemente esta relación, perpetúa una comprensión fragmentada y antropocéntrica del desarrollo. Yankeli, y uno de los pilares de la Agenda 2030 es la participación de la sociedad civil. Pero, ¿es esta participación realmente efectiva? ¿Cómo puede la Agenda 2030 transformar el mundo sin escuchar verdaderamente a quienes habitan en este mundo? Pues, Pastor, está haciendo una pregunta de verdad que nos pone a reflexionar y nos preguntamos de verdad, o sea, verdaderamente nos escuchan a los que vivimos acá en este mundo. Pues la exclusión de las comunidades locales y grupos afectados limita severamente el potencial transformador de esta agenda. Sin un verdadero empoderamiento ciudadano, la sostenibilidad queda entonces reducida a una mera retórica, y esto está clarísimo. Ahora, ya que el paradigma actual del desarrollo sostenible está basado en la lógica del crecimiento económico y la explotación de los recursos naturales, ¿es esto suficiente? ¿Acaso el desarrollo sostenible no requiere un cambio radical en nuestra forma de entender la relación entre el ser humano y la naturaleza? Bueno, para lograr una transformación radical es necesario abandonar el antropocentrismo, Pastor, y adoptar entonces una visión ecocéntrica y sistémica que reconozca ese valor intrínseco de la tierra y la interconexión de todos los seres vivos, no solamente la tierra. Nosotros también, como seres humanos, pertenecemos a esta parte de los seres vivos. Ahora, Yankeli, imaginemos que tenemos aquí a Cherry Einstein y a Capra. Estos dos grandes pensadores, Pastor. Sí. Y vamos a hacerle unas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál sería la importancia de una participación real y significativa de la sociedad civil? ¿Qué responderían ellos? Bueno, creo que estos grandes pensadores responderían algo como que la participación real y significativa es crucial para alcanzar un desarrollo sostenible efectivo. Y estoy de acuerdo, ¿verdad? Necesitamos superar la participación simbólica y avanzar hacia formas más profundas de empoderamiento ciudadano. Ahora, si le preguntáramos a Capra, ¿por qué es fundamental un cambio de paradigma ecocéntrico? ¿Qué respondería él? Bueno, creo que respondería algo como que un cambio de paradigma ecocéntrico es esencial para reconocer el valor intrínseco de la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos. Solo así podemos concebir un desarrollo verdaderamente sostenible. Y considero, Pastor Guillermo, que la transformación requerida va más allá de lo técnico, más allá de lo operativo. Superar estas limitaciones de la Agenda 2030 exige un cambio, pero de raíz, en nuestra forma de entender, en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y la pregunta, así como para reflexionar, ¿tenemos el coraje y la visión necesarios para emprender esa transformación ontológica? Sin duda,
representa de verdad un enorme desafío que confronta intereses poderosos y resistencias arraigadas. Sin embargo, Pastor Guillermo, el futuro del planeta y de la humanidad depende de nuestra capacidad de abrazar este cambio de paradigma. Así que esto es un llamado a la acción. Tenemos que movernos, a participar activamente y a construir juntos un futuro sostenible y un futuro justo. Gracias, Pastor Guillermo. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de esta visión crítica, esta visión ontológica del ser de la Agenda 2030. Hasta luego. Hasta luego.